Bueno, ya comienza a conectarse nuestra gente aquí a través de mi página, mi fanpage, Andrew Álvarez Charrón, página oficial, para todos los amigos que como siempre, ¿no?, se conectan acá a mis convocatorias y a todas estas experiencias que compartimos con ustedes aquí a través de las redes sociales. Esto es amigo Andrew Álvarez y hoy estamos acá lunes 30 de septiembre del año 2024 en nuestro segmento La Última Frontera. Acá desde Bacabrava, desde Jiyao, aquí en Caguas, estamos aquí con ustedes. Aquí se come muy bien, pida su vino, pida su cerveza, pida su refresco, pida su jugo. Bueno, aquí la pasamos muy bien y acá, luego de terminar este segmento, pues ya usted sabe, vamos acá también a disfrutar de las delicias de Bacabrava, acá en Jiyao. Saludos a todos mis buenos amigos, gracias una vez más. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente interesante que raya obviamente desde la antropología o la metaantropología hasta llegar definitivamente a costumbres, folclore, mágico y bueno, y otros aspectos de las creencias populares que es importante que conozcamos para entender nuestros pueblos, me explico, para entender nuestra cultura, nuestra tradición y sobre todo ese folclore mágico, ¿no?, ese aspecto que se ha quedado ahí tal vez trascendente o tal vez todo lo contrario, tal vez posiblemente reflejando, ¿no?, las deficiencias humanas, el dolor humano, todo esto que podría ser nuestro propio defecto, pero dentro de un mundo mágico, dentro de un mundo espiritual, dentro de un mundo de ideas, mitos, leyendas y creencias, que es lo que definitivamente compone, no solamente la estructura de la tradición, el folclore, la cultura y sobre todo, ¿no?, las creencias que los pueblos van a tratar de sostener o de que se pueda propagar a través de las edades, en pocas palabras, de generación a generación. Todo esto es parte, ¿no?, de esa esfera interesante del conocimiento interior del ser humano y sobre todo de los pueblos, cómo los pueblos tienen su propia identidad, cómo los pueblos identifican estas señales que también se le llaman memes, no los memes que usted ve por ahí en internet, sino unidades de información. El universo, entiéndalo mi amigo y mi amiga, la naturaleza, el ser humano y todo lo que existe tiene códigos de información. En nuestro componente biológico se le llama ADN, ¿no?, que son los famosos espirales que tienen toda la información y que utilizan el RNA también para transmitir esta información dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras células. Partiendo de la premisa de que inclusive para la vida misma la información es importante, todo en el universo es matemáticas, todo en el universo está concatenado, ¿no?, en un intercambio de información continuo, en un equilibrio que lleva hacia nuevas experiencias y a nuevos niveles dentro de lo que se refiere a entidades vivientes, a nuevos niveles de conciencia. Así que hoy pues vamos a hablar un poco, ¿no?, de esas leyendas urbanas, de esas leyendas rurales que tanto en Puerto Rico como en otros lugares de Latinoamérica y de todo el mundo han estado ahí por siempre. Es decir, los mitos que han usado tanto las religiones como las costumbres y las usanzas en tantos lugares del planeta, donde los grupos étnicos han creado una superestructura, ¿no?, de ideas, de sueños, de mitos, como dije hace un momento, de leyendas y de tantísimas otras cosas que componen incluso nuestro inconsciente profundo. Es bien interesante, ¿no?, el manejo y la información, cómo se conecta con nuestro yo interior, con nuestro ser externo, es decir, con la sociedad, con el medio ambiente en que vivimos. Pues bien, vamos a comenzar con esto que es bien interesante. Por ejemplo, acá en Puerto Rico, nosotros hemos heredado un sinnúmero, ¿no?, de tradiciones ancestrales, algunas inclusive de los taínos, que nos llevan obviamente a pensar en el más allá y en lugares o caminos encantados que hubiesen en la isla de Puerto Rico. Es decir, el jíbaro, yo recuerdo muy bien, cuando yo era muy joven, y luego cuando empecé a hacer este tipo de investigaciones, hace como 50 años atrás, donde comenzábamos, ¿no?, a tratar de tomar la toponimia, ¿no? La toponimia es el nombre de los lugares y la relación de ese nombre con un evento, con un suceso o con una persona, con una familia. Por ejemplo, barrio Guaraguao, sector Los Hernández, obviamente Los Hernández porque en esa región cuando se llama sector Los Hernández o qué sé yo, Los Pérez o el que usted quiera, es gente que vivía en esa región, en esa zona por muchísimo tiempo. Si es obviamente el barrio Guaraguao, pues bueno, porque aparentemente siempre hubo mucho Guaraguao en esa zona. Y así usted puede encontrar Quebrada Abajo, pues obviamente hay una quebrada en la región. Esa toponimia que ha estado ahí por tiempo inmemorable, puede ser inclusive siglos. Bueno, dicho de esta manera, hay que entender que nos llega precisamente de la tradición oral, no solamente lo que está descrito, ¿no?, en las crónicas históricas o lo que los investigadores han dejado en sus libros de texto, sino definitivamente lo que hemos podido heredar todavía. Obviamente,
Cuando llegaron los españoles acá y se empezó a escribir las crónicas de las Indias y se empezó a llevar información sobre los habitantes del Caribe, hubo un sinnúmero de contradicciones enormes. Primeramente hay que plantear lo siguiente: la gente que llegaba allí, muchos eran iletrados, es decir, los marinos, los soldados que iban allí, muchos ni sabían leer ni escribir, y obviamente los oficiales que leían y escribían ya traían, ¿no?, un prejuicio sobre lo que encontraban allí, gente salvaje y desnuda. Por otro lado, teníamos a los monjes, teníamos a los sacerdotes que llegaban acá, teníamos escritores que dejaron información importante, interesante, como fue Panet, como fue por ejemplo Bartolomé de las Casas y muchos otros más, las cartas de Colón en su navegación y su investigación, como tantos otros escritos y crónicas del tiempo que describían ese mundo precolombino, cómo era la impresión a los ojos de un castizo, ¿no?, de un español o de un europeo, que obviamente iban a interpretar todo lo que veían como algo salvaje, bárbaro, ¿no? No era la civilización europea, no somos nosotros, no es nuestra creencia cristiana, apostólica, romana, esos son paganos, son ricos salvajes, son caníbales, y cuanto cuento, historietas se inventaron, como la cuestión de los caníbales, que se lo inventaron también a mitad camino, para lógicamente tener las encomiendas, es decir, tener a los indios atrapados, esclavizados, como luego se hizo también con los africanos, los bozales africanos una vez llegaron al Caribe y América. Descrito eso de salida, para tratar de tener nuestro norte y nuestro tiempo y era en la explicación de lo que voy a dar, de los taínos tenemos cosas bien interesantes. Por ejemplo, tenemos lugares mágicos, tenemos regiones de los muertos, tenemos a los semíes, tenemos a los babuyas, ¿no? Tenemos todo eso, tenemos el cubuy. Cubuy era la que hoy en día, haga memoria, usted tiene varios barrios cubuy aquí en Puerto Rico, de hecho uno lo tiene ahí cerca de Canóvaro, tiene varios barrios en Puerto Rico, sectores que se llaman cubuy. El cubuy era la tierra de los muertos para los taínos. Por ejemplo, los baboyas, los mamoyas eran que los muertos que caminaban de noche por los senderos o los caminos. En este sentido, los taínos, según describen los españoles, porque los taínos obviamente no tienen escritura, no dejaron nada, y como sabemos todos, los vencedores son los que escriben la historia de acuerdo a su interpretación o conveniencia. Bueno, lo que sí se tiene de la tradición de los taínos que nos han aportado los conquistadores y sus cronistas, porque eso no se encuentra en la arqueología, lo que sí es importante es decir esto: la creencia que ellos tenían de la magia de la noche. Me explico: el temor a la noche, la fobia a la noche, donde ellos, pues, para poder caminar de un lugar a otro en la noche, cuando se atrevían tenían que prender una tela, es decir, una antorcha, para poder caminar por aquellas regiones, y con la salvaguarda de que no aparecieran los babuyas, ¿no?, los fantasmas, los espíritus. Ellos decían lo siguiente, que los babuyas comían guayaba, que vivían en los guayabales, ahí estaban los babuyas de noche comiendo guayaba, y que los babuyas no tenían ombligo. ¿Por qué no tenían ombligo? Bueno, porque no habían nacido, no eran nacidos de mujer. Estos espectros o espíritus de la naturaleza estaban precisamente en ese páramo, en ese mundo paralelo a nuestra dimensión desde el punto de vista, ¿no?, de la cosmogonía taína, y en ese mundo pues no nacían de mujer alguna como los hombres y las mujeres acá taínos, porque nosotros tenemos ombligo, y ellos reconocían a una de estas entidades si se encontraban en la noche, cuando lo alumbraban con la tea, ¿no?, con la antorcha que ellos hacían, pues veían si tenía ombligo o no. Si tenía ombligo, era un vivo; si no tenía ombligo, a jalar a correr, como decimos en Puerto Rico. Pero bueno, esas cosas se fueron, ¿no?, transmutando con el tiempo, con la alquimia de los años, de los siglos, y esas cosas las fuimos pasando acá a la creencia popular, específicamente en el campo, entre nuestros jíbaros. Una de las cosas que se creían eran caminos donde se hacían aguajes. ¿Y qué era un aguaje? Pues bueno, un aguaje desde el punto de vista de nuestros antepasados acá en la ruralidad puertorriqueña, era un lugar donde salían espectros, fantasmas y ánimas en pena, donde aparecían ahorcados. Usted verá, o hablando de la toponimia, por ejemplo, que hay regiones en Puerto Rico que le llaman sector del ahorcado o camino del ahorcado. Busque y lo va a encontrar. La situación es que nuevamente o se había suicidado alguien allí en algún momento, o habían cogido a alguien, ¿no?, y lo habían juzgado a la mala, como dicen por allí, ¿no? Lo cogieron y se lo llevaron y lo ahorcaron por cuatrero, por lo que haya sido, y se quedó el nombre de ese lugar, con esa, digamos, ¿no?, con esa información de lo que ocurrió en algún tiempo pasado. Claro, también hay lugares que lo llaman así porque supuestamente y alegadamente aparecen ánimas en pena y ánimos en pena. Recuerde que yo aquí una vez expliqué que una ánima en pena es algo que se materializa en forma de mujer, ¿no?, como la Llorona allá en México y las Lloronas aquí en Puerto Rico, que también se replican en la isla, aunque eso no siquiera surgió en España, surgió en México durante el último periodo de los mexicas,
los aztecas allá en México, ¿no? Cuando estaban tomando Tenochtitlán, y yo conté aquí la leyenda que hay de la Llorona mexicana hace tiempo atrás. Pues acá eso se va a adquirir, lo vamos a tomar, ¿no? Como parte de la culturación que nos llega de México también, porque recuerden que Puerto Rico era un puerto de ¿qué? Un puerto de enlace, donde venía obviamente el oro mexicano, paraba aquí se daba, obviamente se daba una cantidad de oro para poder mantener la colonia de Puerto Rico, y luego ese oro embarcaba hacia España. Por eso obviamente era importante tener aquí también, ¿no? Esas protecciones como el San Cristóbal y el Morro. Dicho eso, brevemente, otras tradiciones también hemos adquirido los taínos, por ejemplo, los duendes de montaña, ¿no? El taíno creía que había unos seres sobrenaturales, unos faunos o unos elementales que vivían en las montañas, en los bosques, y por eso los grandes picos en Puerto Rico todavía se hacen alusión a historias o leyendas taínas. Por ejemplo, el Yunque, ¿no? Que era alegadamente ahí vivía Yuquiyú, y que eso era el hijo de Yocajú, el gran dios, y de Atabella, y toda esta trilogía que crean obviamente en la religión o en la cosmovisión de los taínos de aquel entonces. Aquí es importante señalar que todavía al día de hoy ese tipo de creencias todavía permanecen en algunos sectores del centro de la montaña de Puerto Rico. Me explico, ¿no? Esas leyendas, no urbanas sino rurales, de que hay duendes en Puerto Rico. Incluso cuando yo investigaba esta cuestión de la tradición folclórica de la isla y del folclore mágico, me trasladé a lugares, por ejemplo, como era Las Marías, estuve en sectores céntricos, por ejemplo, de Lares y otras zonas, el Moca, etcétera, ¿no? El centro de Puerto Rico, Naranjito y todo lo que usted pueda ver. Y allá encontré gente que yo pude entrevistar hace ya, como 2 décadas atrás, a principios o finales del siglo XX. Me contaban de que los duendes venían de noche a correr los caballos. Les digo lo siguiente, y se lo cuento obviamente al costo. Entrevistando a estas personas, yo digo, ¿cómo que vienen duendes de noche? ¿Ustedes ven los duendes? Me dicen, no, los escuchamos, no los vemos, los escuchamos. ¿Y qué es lo que escuchan? Risa y gente hablando en murmullo. Y yo digo, bueno, acá no serán los muchachos del barrio, qué sé yo, jugando acá, pasando el macho con ustedes, haciéndoles cuentos, para asustarlos. No, esto es así desde tiempos inmemorables. De la época de mis tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, siempre los duendes han bajado del monte y han corrido los caballos. Y yo digo, ¿cómo es que corren los caballos? ¿Ustedes los ven montados en el caballo? No, los oímos. ¿Y qué oyen? El caballo relinchar, los oímos riendo y echando carreras. Y yo, de verdad, ¿y qué evidencia hay nuevamente? Que no son los vecinos, los títeres del lugar haciendo la broma. Pues me dicen lo siguiente. Me contaban ellos que cuando el caballo, cuando amanecía, ¿no? Estaba amaneciendo y ellos salían obviamente a la finca a buscar los caballos, porque más temprano ni para el Cará iban para allá, con más miedo que vergüenza, pues se encontraban con los caballos sudados completamente, pero que la crin del caballo, el cabello que sale del caballo, el pelo que sale, la crin del cabello y el rabo del cabello estaba todo en nudos. Y no es nudos que se hacen, por ejemplo, con, qué sé yo, con las plantas o los árboles o el monte, que se le puede enredar al caballo o el pelo al caballo. La crin estaba como si fuera macramé, me explico. Pequeñas trenzas, todas, cientos y cientos de pequeñas trenzas todas, y el rabo igual. Quien había estado corriendo el caballo, dice que por la madrugada se había dedicado también a hacerle trenzas a los caballos. Y esto es un cuento recurrente. Es decir, que lo pude escuchar varias veces en diferentes sectores y barrios del centro de Puerto Rico, como dije, regiones de Las Marías, regiones de Lares, regiones de Naranjito, entre otras más. Eso también pues, nos viene y se va traspolando, ¿no? De la cultura indígena a la cultura, por ejemplo, española, y sobre todo a la cultura del país, la cultura local. A nuestros antepasados ya puertorriqueños, los criollos como tal, pues, adquieren eso. Como eso también tenemos inclusive las brujas. Hay brujas que vienen de la tradición africana, hay brujas que vienen de la tradición española, y hay brujas que también llegan, como obviamente estaba el médico brujo o estaba el boique entre los taínos. O sea, esa tradición de hombres y mujeres con magia también vienen de diferentes influencias culturales, en ese pool cultural que tenemos acá en Puerto Rico y en ese trasfondo que he mencionado yo del folclore mágico que tenemos los puertorriqueños y todos los caribeños. En República Dominicana he hablado yo aquí muchísimas veces, obviamente también, de otras historias que se cuentan allá, como en Cuba y en otras regiones más, donde aparecen estas figuras fantásticas a través de las leyendas, ¿no? y las crónicas que nos deja el tiempo. Bueno, dicho eso,
Esto es bien importante también para ver toda esta visión. No solamente tenemos esa leyenda, podemos utilizar, por ejemplo, si queremos ir a la época de la conquista o a la época de la colonización española, usted puede ir a San Cristóbal y puede ver allí que la garita del diablo. ¿Se acuerda la garita del diablo? Cuando uno era niño, que lo llevaban a excursiones al Morro de San Cristóbal en la escuela. Yo recuerdo que en la escuela pública que yo estaba, la Juan Bejeque, allá en Altamesa, me llevaron una vez a San Cristóbal y nos enseñaron todo aquello y el refugio que había, y ahí es que vienen también estas cuestiones que yo he hecho sobre las cuestiones nucleares en Puerto Rico, porque allí estaba el refugio para ataques químicos, pero también para ataque nuclear del gobernador de Puerto Rico. En aquella época, cuando yo era niño, el gobernador era Luis Muñoz Marín, ¿no? Y ahí nos enseñan aquello, y esa zona allí es protegida porque es para el gobernador en caso de que haya una gran hecatombe mundial. Pero por otro lado, nos enseñaron en la parte de abajo, ¿no?, que no podíamos ir, no se permitía a nadie, y en la actualidad tampoco se permite porque está disque en reconstrucción la llamada Garita del Diablo, donde cuenta la leyenda que los guardias que estaban allí de noche desaparecían misteriosamente. Ha habido mucha especulación sobre esto, incluso hay historiadores que dicen que muchos eran desertores, es decir, soldados que eran desertores, podían ser españoles o criollos, que tenían un amante, que tenían una mujer, que tenían a alguien, que obviamente querían dejar el servicio y querían irse con ellas, ¿no?, para el monte, es decir, dejar su posición, irse con la amante o con la mujer que sea para el monte, como hacían los cimarrones. ¿Se acuerdan del cimarrón? Era que era el africano, era el esclavo que huía a la montaña y estaba allá obviamente campeando por su respeto, tratando de mantenerse libre de la esclavitud. Pues bien, esas son algunas de las cosas que todavía permean en la historia nuestra, que recordamos, como he dicho, tanto lo que ha venido por taínos como lo que viene definitivamente por los españoles, como viene también la situación de la Llorona que expliqué hace un rato, que no tiene que ver con las Lloronas españolas, sino que tiene que ver con la Llorona mexica o azteca, que sí sufre obviamente una transformación acá dentro del concepto de los criollos, porque entonces se añaden a las lloronas que lloraban en España, que iban a los velorios y lloraban todas, y esta que reclama a sus hijos, ¿dónde están mis hijos? Y todo eso, hay que será de mis hijos allá en México, y acá en Puerto Rico no grita nada de eso. Acá en Puerto Rico supuestamente alegadamente estas ánimas que aparecen en diferentes carreteras de la isla todavía siguen siendo, ¿no?, uno de estos fenómenos interesantes de estudio de folclore mágico, o estudio obviamente, incluso si usted quiere parapsicológico, espírita o el que usted quiera ver. Desde el punto de vista de la metaantropología, estas son nuevamente costumbres e información que vamos tomando de generación en generación. Y me explico. Hablando de indios y hablando de todo este tipo de apariciones, usted sabe muy bien allí que en Oaxaca, una vez usted pasa a Oaxaca, antes obviamente de llegar a Isabela, usted sabe muy bien que tiene la famosa cara de este indio, de este cacique indio que usted tiene allí en la carretera número 2, y que muchísima gente, no una y dos, yo he entrevistado 7 o 8 personas a mi mejor recuerdo, que me alegaban en años pasados, ¿no?, desde el siglo XX hasta principios de este siglo, que habían tenido una experiencia con una ánima. Recuerda que ánima es femenino, ánimo es masculino. Si se le aparece algo que parece un hombre en la noche en la carretera, es un ánimo. Si es femenina o las características pueden ser identificadas con la silueta de una mujer, la ropa de una mujer, entonces es un ánimo. Si es otra cosa, pues vaya a saber usted. La situación es que siempre nos han contado, tanto a mí como a otros investigadores, como inclusive el ingeniero Orlando Pla, Lucy Guzmán y otros más, Ana Ríos y tantos otros que han investigado este tipo de apariciones en ese lugar allá, al lado de Oaxaca, de que es una mujer que camina por la carretera y que aunque tú pases de largo, si esta entidad alegada y supuestamente quiere contactarte, entra en tu automóvil, ¿no?, y se sienta al lado tuyo, y obviamente pues de alguna forma o manera yo supongo que la persona caerá en crisis. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas personas podrán mantener el control de su automóvil si una cosa así, si eso realmente ocurriese, pudiera materializarse en el asiento de al lado mientras usted está guiando y pensando en sus propios asuntos, mirando la carretera para no estrellarse, de momento algo se materializa al lado suyo? Definitivamente eso podría causar un accidente inmediatamente. Incluso hay gente que especula que hay accidentes que se han dado por este tipo de encuentros o de experiencias espíritas, entre comillas, o espectrales, como también le podríamos decir. Todo eso nuevamente cae en ese mundo nuevamente de leyendas urbanas y rurales, en toda esa magia del folclore y las creencias. Recuerden que yo le había explicado en otros capítulos acá, en La Última Frontera, que muchas de estas experiencias se van desvaneciendo con el tiempo, según la gente deja de creer en ellas. Me explico. Acá no es que digamos que estas cosas existen,
o que estas cosas son reales, meramente son experiencias humanas. Y en esa relatividad de la conciencia hay que estar claros de que los sentidos engañan o las personas ven lo que quieren ver. O sea, hay que partir la premisa más fría posible en este aspecto para poder ser analista, ¿no? Para poder obviamente pues, llegar a algo de análisis crítico a esto. Existen varios términos que yo he traído aquí, desde disonancia cognitiva hasta disonancia sináptica. Y estos son que fallos que se dan en las neuronas, fallos que se dan en el cerebro para captar información o interpretar inclusive situaciones que estamos experimentando. Podría haber una deformación de la realidad o podríamos tener una reinterpretación de lo que es la realidad. Acá en el laberinto de la mente muchas cosas pueden suceder. Muchísima gente cree en unas cosas y partiendo de la premisa de lo que creen, de la fe que tenga, sea cristiana, hinduista, budista, qué sé yo, lo que sea, ateo, lo que le venga por el camino, pues de acuerdo a eso es como interpretan la experiencia que tienen. Todo depende nuevamente de tu estructura conceptual, de la capacidad tuya de percibir. Por eso es que viene esto de disonancia cognitiva, donde usted está viendo algo, leyendo algo y no entiende lo que está viendo, leyendo, o comprende o responde de otra manera totalmente diferente, o la disonancia sináptica. Y esta disonancia sináptica lo que nos trae es que las neuronas no están encajando bien y básicamente lo que tenemos son alucinaciones o la locura como tal. Dicho eso, desde el punto de vista neurofisiológico, sí hay que señalar que este tipo de experiencias, nuevamente, como dije al principio, tienen una gran cantidad de memes. Y nuevamente el meme no como el meme que usted ve ahí en Facebook o Instagram o cualquier ñoñería de esa. Es la unidad de información social que se transmite de generación a generación. Y si esta información que se transmite de generación en generación se corta, se deja de tener, muchos de estos mitos, leyendas y creencias desaparecen. Y lo he explicado anteriormente hasta la saciedad y una vez más lo vuelvo a recalcar. Muchas de estas cosas necesitan que la gente crea en ellas. Desde la religión, si usted no tiene fe, de nada vale la religión, para nada, la que sea, cualquiera. De la misma manera, si usted no tiene ese convencimiento interior y usted no está comprometido, ¿no? Como podría ser el efecto placebo, de que yo he hablado muchas veces, pues en esto, la sugestión y el efecto placebo que se puede dar en los sentidos, dependiendo de qué programación tenga usted acá en su software, ¿no? en su programación, en lo que usted cree, en lo que le han puesto en la doctrina o lo que usted ha experimentado anteriormente para utilizarlo como recurso para interpretar la experiencia nueva que está en esos momentos pues teniendo. Pues bueno, todo depende de eso. Incluso pueden haber 2, 3 personas en un lugar, manifestarse una de estas cosas o lo que sea, un psicoide, un fantasma, un espectro, un extraterrestre, qué sé yo, lo que usted quiera, cualquier cosa de ese mundo fantástico. O de esa subrealidad. La realidad es que dependiendo de la percepción y el acondicionamiento psicológico de los testigos, así va a ser su respuesta. Me explico, así va a ser lo que ellos van a entender. Este es un campo obviamente de mucha discusión. Es un campo que dentro de las ciencias duras no es aceptado porque estas cosas o se creen pseudociencia o dentro de la antropología o dentro de la sociología o de cualquier otra, inclusive no solamente doctrinas sociales sino de estudio del comportamiento humano. Muchas de estas cosas nuevamente se relegan, ¿no?, al subconsciente, a la superestructura, como dije, leyendas, mitos y creencias. Así que no se le da la importancia material o física necesaria para interpretarlo como un hecho real. Dicho de esa manera, para no complicarlo, sí es importante señalar lo siguiente. Lógicamente, tenemos una enorme cantidad de historietas y de, ¿cómo diría yo?, de leyendas que nos han dejado nuestros antepasados, básicamente en las 4 esquinas de la isla de Puerto Rico. Cada pueblo tiene su aparecido, ¿no? Tiene su fantasma, cada pueblo tiene su bruja también, cada pueblo, ¿no?, tiene su desaparecido. Cada pueblo explica, ¿no?, o presenta un evento significativo de allí que se queda allí, ¿no?, como el cuco, de meterle miedo a los nenes pequeños o de la gente que respeta un lugar y le tiene temor en esa región. En los 78 municipios de Puerto Rico usted tiene alguna leyenda que describe ese tipo de experiencia. Ahora, esto es bien interesante, muchas de ellas son muy similares. Por ejemplo, yo recuerdo que contaban que en Yauco, y esta historia la cuentan en Arecibo, y esta historia la cuentan, por ejemplo, allá en Fajardo, y esta historia la pueden contar en Yabucoa, o esta historia la pueden contar, por ejemplo, en Rincón, o como la cuentan en Ponce. Yo recuerdo cómo la contaron en Ponce, y en Ponce me contaban de que había habido esta historia, tienen que conocerla porque esto es una de estas muchas leyendas urbanas que han quedado ahí para la posteridad, y es aquella muchacha que alegadamente
está en un camino caminando y supuestamente un joven para y le da pon a esta muchacha y le pregunta ¿para dónde vas? Y le dice voy para mi fiesta de graduación y le da pon y la lleva hasta la fiesta de graduación y allí pasa la noche con ella bailando, conversando, etc. Otra variante de esta historia es que encuentran a esta muchacha un poco de agua porque si no, no llega. Deme una oportunidad. Bueno, otra de otras variantes sobre esta historia, de las muchas que hay en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, porque esto se repite como la creencia chupacabra que se repartió como un virus por ahí, se viralizó en el mundo. Aquí lo interesante es esto. Dicen que están con la muchacha, una muchacha que no conocían, pasan esa noche bailando con la muchacha, una la recogió en el camino hacia la fiesta, otro la encuentra en la fiesta, que después comparten toda la noche, que le van a dar, no, le van a dar pomo, la van a transportar hasta su casa. La muchacha dice que bueno, que no, pero que sí, a ver si se la llevan, según la historia la lleva, la deja frente a la casa, la ve bajarse o entrar a la casa y el muchacho se marcha. Alegadamente dicen que el muchacho que le había dado el gabán o el jacket, porque la muchacha que estaba muy fría, que la tocaba fría, bueno, supuestamente estaba muerta, así que no tenía calor el cuerpo, y que como la sentía tan fría le había dado la chaqueta o le había dado el jacket o lo que fuera para que se pudiera calentar. Que al otro día cuando el muchacho regresa a la casa y pregunta por la muchacha, ese nombre puede ser María, puede ser Carmen, puede ser Isabel, yo he oído los tres nombres, Carmen, María, Isabel, cualquiera de esos tres, y llega allá, por ejemplo el cuento está en Yauco, o como se pueda contar por ejemplo en otras regiones de la isla, como he dicho, sale una señora mayor y él pregunta por la muchacha, por Carmen, por María, por Isabel, la que fuese el nombre en particular, da lo mismo. Y ella le dice que no, que esa muchacha murió hace muchos años. En un caso dice que es la mamá quien lo dice, en otro caso dice que es la abuela, y en otro caso una persona que ahora vive allí, que vivió después de la muerte de esa joven. Y alegadamente el muchacho sale desesperado y le dicen que está enterrada y que en el cementerio no se ahí del municipio, y que cuando llega al cementerio del municipio, frente a la tumba de Carmen, de Isabel o María, como quiera que la quieran llamar, en la versión que usted escuche, está su chaqueta allí sobre la tumba. ¡Mi madre! Y eso aquí en Puerto Rico se ha contado muchísimas veces con diferentes, como he dicho, con diferentes cambios, pero básicamente es la misma historia. Eso es una leyenda urbana que corre acá en Puerto Rico. Como pueden ser otras leyendas de animales fantásticos, criaturas que he hablado aquí, de chupacabra, vampiro de moca y otros más, que se convierten ya en una leyenda. Y recuerde que toda leyenda, si usted busca, ¿no?, inclusive la etimología de la palabra o lo que significa la palabra, cada leyenda está compuesta de algún hecho real. Me explico, de algo que sucedió, que obviamente se transformó, ¿no? La alquimia, del rumor, de cómo cada persona cambia o interpreta algo y cómo se le va añadiendo, quitando y termina en una leyenda. Y se supone que esa leyenda tenga algún tipo de moraleja, ¿no?, algún tipo de enseñanza para que la gente sepa de qué se trataba todo esto. Lo mismo sucede, como he dicho, con las casas encantadas, las casas embrujadas, por ejemplo. Cuando hablé ahorita de San Cristóbal, como parte de esa herencia hispánica que tenemos de este tipo de leyendas, podemos ir también al morro, donde usted oye hablar del morro, la leyenda de los susurros, y los susurros eran lo que eran los susurros, bueno, lo que las ánimas en penas que habían sido ejecutadas en el morro estaban allí todavía conversando. Incluso se habla de Cofresí, del llamado pirata Cofresí, que no era ningún pirata, pero bueno, sí era un valiente desde el punto de vista, porque era un traficante de objetos ilegales acá en Puerto Rico, y siempre estaba velando a ver qué se llevaba de los muelles. Iba hasta Naguabo, Cofresí estaba por Naguabo, estaba por allá por la bahía de Guánica, se pasaba por los muelles también por el área de Mayagüez, por muchos lugares Cofresí se movía por toda la isla. Pero bueno, la cuestión de Cofresí es que se dice que allí, sí, allí lo juzgaron y lo mataron. Cofresí obviamente fue muerto, ejecutado en el morro, y lo enterraron obviamente entre el morro y el cementerio que hay allí en el río San Juan. En el medio allí, que actualmente hay sepa usted, actualmente hay un proyecto arqueológico tratando de recuperar si allí está realmente enterrado el pirata Cofresí. Pero bueno, alegadamente han encontrado algo, pero hay que recordar también que entre el morro y el cementerio que hay allí en La Perla se enterraba mucha la gente que murió de tuberculosis, lo sabía. Mucha de la gente que murió de tuberculosis, aquí en Puerto Rico la tuberculosis mató miles y miles de personas. No, aquí hubo varias grandes epidemias. ¿Recuerda usted aquel dicho que dice todo Puerto Rico menos Morovis? Pues bueno, es porque se fastidió todo el mundo obviamente con una gran epidemia menos Morovis. Usted puede ver ese tipo de tradiciones o de decir que hay de pueblo, de campo, que significan precisamente algo que ocurrió en algún momento dentro de todo esto.
Obviamente aquí hay muchísimas historias, por ejemplo, del cementerio. Yo recuerdo en Ponce, y con esto voy cerrando porque ya mismo empiezan aquí a prender las cosas, a cortar la hierba o a pasar el vacunclino el grande, y usted sabe cómo se mete el ruido. Pues bueno, en el minuto que me queda, yo recuerdo muy bien en Ponce, cuando yo era muchachito y luego cuando fui a hacer estudios también de campo etnográficos y estudios, por ejemplo, específicamente de genealogías en los cementerios como el de Ponce, haciendo ese trabajo de antropología, recuerdo muy bien desde muchacho y luego cuando lo confirmé cuando ya era adulto, ¿no? Ya era un hombre joven y estudiante, de que decían que había la tumba de los Armstrong. Ahí está la gran tumba de los bomberos, municipal de Ponce, el cementerio municipal, pero está la tumba de los Armstrong, que es una de estas familias emblemáticas de Ponce. ¿Qué pasa? En esa tumba alegadamente enterraron viva a una de las hijas, le dio, qué sé yo, aparentemente una parálisis, se quedó en ese estado catatónico y la enterraron. Y esa muchacha alegadamente despertó por la noche y empezó a gritar y a guayar el ataúd y a gritar, y el guardia del Campo Santo, ¿no? Allí en Ponce, en el municipal, escuchaba los alaridos y los gritos, y hombre, como alma que iba el diablo, echó a correr y se fue y olvidó y vive. La situación es que obviamente él cuenta esto ya en la mañana, cuando regresa con el supervisor y con personal del municipio, deciden intervenir en la tumba a ver si realmente sucedía así, porque había habido el entierro, ¿no? El día antes, por eso es que la muchacha despertó y oyó eso el guardián del cementerio. Cuando buscan esto, abren el ataúd, nuevamente encuentran que la joven había muerto, obviamente sí, de asfixia, y había aruñado con las uñas, las había enterrado obviamente en el féretro. De ahí en adelante, esta familia, como se hacía en Europa, por ejemplo en Francia, en Italia, en otras regiones inclusive de España, donde se ponía una cadenita con una campanita que salía del ataúd hasta la parte exterior, y si había alguien que había sido enterrado vivo, entre comillas, o estaba en estado catatónico, le daba la campanita para que sonara y así pudieran desenterrarlo y no morir obviamente asfixiado allá en la tumba, enterrado bajo tierra. Desde entonces, yo recuerdo, había una gran campana en esa tumba de los Armstrong allí en Ponce, y que con el tiempo alguien se robó la campana. ¿Por qué? Porque era de cobre, era grande, y el amigo de lo ajeno pues se lleva las cosas. Lo mismo sucedió con el revólver de Correa Coto, que yo recuerdo de niño, lo tenían allí también, donde estaba enterrado, que está todavía enterrado Correa Coto, allí en el municipal de Ponce. A alguien se le ocurrió poner el revólver de Correa Coto allí, y me acuerdo que tenía como una vidriera de cristal, ahí estaba, uno caminaba por el cementerio y ese revólver. Obviamente alguien se lo robó algún día, tal vez creyendo que podía funcionar al disparar, o tal vez cogiéndolo como un objeto de colección, vaya a saber usted. Pero también eran las cosas que habían curiosas en los cementerios, las tantas cosas que yo me he encontrado por tantos años, como he dicho, desde brujería, magia, tradición, esoterismo, cosas rarísimas en los cementerios de Puerto Rico, de las que nadie habla, porque obviamente no hay enfoque historiador para estas cosas, porque son microhistorias, es lo que compone otros capítulos grandes de la historia, y esta cuestión de lo mágico y de lo trascendente y de lo oculto, menos todavía se estudia, porque todo el mundo piensa en el fufú, en el trabajo, en el coco que tiran allí, ¿no? Y todas esas cosas que yo he explicado, ok, pero muy poca gente piensa en el aspecto histórico, trascendente y sobre todo la composición sociocultural del pueblo de Puerto Rico, y cómo ahí encontramos raíces que nos explican el porqué del porqué somos como somos, y el porqué del porqué dejamos de creer en unas cosas para creer en otras. Con esto cerramos. Según se pierde esa conexión entre generaciones, estas ideas, creencias, mitos, leyendas desaparecen, como he explicado yo anteriormente aquí, que he dado de ejemplo al hacho, que ya no lo ven ni en los centros espiritistas. Esas cosas se disuelven con el tiempo, como se disolvieron los dioses griegos, se disolvieron los dioses egipcios y tantos otros más, los indígenas, los mayas, todos ellos, esos dioses se disuelven, cosa que pasará con las religiones actuales en su momento. Sépalo. En el tiempo que el ser humano dé un brinco cuántico y el ser humano obviamente comience su exploración espacial y nuevas colonias en el universo, cambiará nuevamente aquí la estructura conceptual, cambiarán obviamente las leyendas, los mitos, las historias y las creencias. Así que seguimos en ese proceso de evolución más allá de lo aparente, y nuevamente estudiando esto seriamente y planteándolo de acuerdo a un punto de vista, pues, como diría yo, lo más objetivo, realista posible dentro de la información, sin darle atributos
más allá de la realidad posible. Gracias, mis amigos. Será ya es tiempo. Ya veo muchachos por ahí, va a empezar con el ruido. Bueno, la situación es que saben que estamos aquí en Vaca Brava, en Dillar, en Cagua. Se come bueno, se pasa bueno acá. Venga cuando quiera por aquí, le va a gustar la comida, buenos precios, y acá yo la paso muy bien. Ahora me toca a mí una cancán. Mi madre, no sé si yo puedo con eso, que eso es así grande. Gracias, como siempre. Será el miércoles nuevamente, Pensando en Voz Alta a las 7:30 de la noche. Y recuerde que vamos a estar también cuando el viernes con el ingeniero Orlando Pla en La Otra Realidad, y conmigo vía telefónica. Y también les recuerdo que estamos cuando el 19, oye bien, para que despierte durmiente y aprenda lo que se supone no quieren que usted aprenda, lo que el sistema, el gobierno y la sociedad no quieren que obviamente la gente tenga acá, nuevamente en la cabeza, en el seso, en la materia gris. Mientras menos conocimiento e información hay, más fácil obviamente manipular y controlar a la población. Recuerde lo siguiente, estamos el próximo sábado 19 de octubre, oye bien, sábado 19 de octubre, ¿dónde? En Mayagüez, en el Teatro Yagüez, 8:30 de la noche, en el Teatro Yagüez, Top Secret 2.0, para ponerte a pensar más allá de lo aparente, impactante. No vas a olvidar nunca esta experiencia, lo que vas a ver allí no lo ves en ningún lugar, te lo garantizo. Boletos, molusco.com para Mayagüez, el Teatro Yagüez, molusco.com. Vamos a estar entonces el 27, apunta Cucho, 27 de octubre, domingo 27 de octubre, vamos a estar ¿dónde? Allá en la Florida Central. Vamos a estar obviamente en Orlando, con nuestros amigos en Orlando. Vamos a presentar Top Secret 2.0. Y en esta ocasión, oiga bien, nuevamente vamos a llevar un upgrade para los amigos allá de Orlando. Vamos a estar allá de nuevo, vuelvo a repetir, el próximo domingo 27 de octubre. Molusco.com para los boletos allá en la Florida, en Orlando, molusco.com. Y luego regresamos aquí para cerrar todo ese viaje acá, Bellas Artes de Santurce, Despierta Durmiente. Upgrade, nuevamente, aumentamos más todavía la información y todo lo que usted pueda ver más allá de lo aparente. Estamos entonces en Bellas Artes el próximo sábado 2 de noviembre, con eso cerramos las grandes presentaciones de Top Secret 2.0. Sábado 2 de noviembre, 8:30, Bellas Artes Santurce. Molusco.com o tiquetera, molusco.com para boletos y no pregunten. Gracias, mis amigos, los dejo ahí. Será hasta el miércoles, te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra. Chequea que esto está cambiando y la cosa se está calentando. Ya veremos el miércoles. Chao.